somos una empresa de sensores que principalmente de suelo que se utilizan para la gestión del riego. Nosotros nos gusta llamarlo programación científica del riego, que la idea es responder a las preguntas del técnico de finca o del gestor, ¿no? En este caso es una finca de trufas en Soria, donde bombean el agua para hacer riegos muy concretos. Y su pregunta principal es cuándo tengo que regar, en qué momento y qué dosis tengo que aplicar en cada riego. En otro caso, como es la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, aquí tenemos todo el mapa de cultivos. Quizá la pregunta que tienen ellos principal es, tengo una dotación, ¿cómo reparto esa dosis durante la campaña? ¿Cómo la reparto entre cultivos en cada momento? Digamos que todo es programación de riego, es cómo gestiono esa agua que he tenido disponible para aplicarla en tiempo y en dosis. En la programación de riegos, como también ha explicado Jaume, cada vez nos tenemos que acostumbrar a utilizar diferentes metodologías. Está el cálculo de las necesidades hídricas del cultivo según FAUST 56, ¿no? Es la ETO multiplicada por un coeficiente de cultivo. Y a partir de aquí, de estas necesidades de este calendario o de esta predicción o reposición del agua consumida, podemos ajustar la programación del riego. En nuestro caso, trabajamos mucho todo lo que es el ajuste de esa programación con sondas de humedad del suelo o con sondas de potencial hídrico, a partir de patrones temporales, de umbrales, ¿de acuerdo? Luego, un sensor muy importante son los contadores de agua para ver estos pulsos de riego que vamos haciendo y además de también aplicar y complementarlo con herramientas de teledetección. Por ejemplo, pues mapas de vigor de NDVI o de estado hídrico de la cubierta, ¿no? Para ver cómo va evolucionando semanalmente o quincenalmente cada una de las parcelas. Incluso últimamente, pues ya hay productos, digamos, comerciales donde nos dan la humedad del suelo cada 2 días. Y finalmente, por ejemplo, el martes estaban en Tarragona, pues ahí ya se están planteando utilizar aguas regeneradas para el riego con una salinidad bastante elevada, entonces hay que saber gestionar estas aguas con sales para que no se nos acumulen en la zona radicular, ¿vale? Y hay que saber cómo y cuándo hacer el lavado de sales para capas inferiores. Y luego en zonas vulnerables, pues hay que tener en cuenta cómo monitorizar, porque nos lo exige, digamos, la sociedad también, cómo monitorizar el lavado de nitratos, cómo muestrear el drenaje y cómo medir este contenido de nitratos. Entonces, hay disponibles unas herramientas que las tenemos que saber utilizar de forma adecuada para entrar en un ciclo de mejora, ¿no? Tanto a nivel de particular, de un agricultor, de una empresa, como a nivel más global de gobernanza del agua, a nivel de comunidades regantes o de cuenca. Entonces hay lo que se llama plataformas IoT, plataformas digitales, que son, digamos, lo que ve el usuario es una web, una app. Hay, digamos, planteamientos de empresas que son de ir a una plataforma única donde unificar toda la información, todas las fuentes y todos los aplicativos en un único portal. Pero lo que también está pasando, al menos ahora, es que pues, la gente trabaja con 2 o 3 plataformas especializadas, pues uno trabaja más con sondas de riego, otro con teledetección, y hay una interoperatividad entre las plataformas, ya sea a nivel automático o a nivel manual. ¿Eh? Y una cosa que ha salido ya en las 2 ponencias anteriores, que es ya sea a nivel interno de tener un ingeniero agrónomo en plantilla como asesoramiento externo, toda tecnología necesita un acompañamiento. Tanto, por ejemplo, la configuración inicial, pues, qué tipo de información necesito, cómo la organizo, qué frecuencia yo necesito tanto en la escala temporal como en la escala espacial, cómo estructura la información, todo el aspecto de representatividad espacial en sondas de humedad. Luego, cómo instalo
las sondas, cómo pongo a punto todo este sistema de registros de datos que me van a llevar y que tiene que ser de calidad, ¿no? ¿Quién realiza el mantenimiento? ¿Quién realiza el servicio de validación? Esto es durante la campaña, hay alguien que tiene que vigilar y alertarnos de si los datos se comportan, digamos, como se tendrían que comportar, ¿no? Pues detectar anomalías, cambios de tendencia, umbrales, que pueden ser agronómicos o de funcionamiento del sistema. Luego ya pasaríamos ya todo lo que es ya más recomendaciones agronómicas, cómo relacionar toda esa información con el ciclo de cultivo y finalmente sería este análisis más pues, estratégico de con los datos que hemos recogido, cómo evaluamos la campaña, proponemos cambios y cómo integramos, escalamos hacia arriba, ¿no? Esta gobernanza a nivel de cuenca o de comunidades regantes. A nivel nosotros de la Ferrer somos un agente digitalizador del kit digital. Podéis ver aquí las webs donde obtener más información y nosotros, digamos, ofrecemos este kit digital para procesos, para mejora de procesos, en este caso la programación del riego en parcela. En la web tenéis, hay un portal, está bastante claro ya, de si quieres pedir el kit o si eres agente digitalizador, y aquí tenéis las cuantías por tipología de empresa. Nosotros siempre decimos que poner sensores en campo, si no hay una guía metodológica detrás y unas directrices científico-técnicas, sobre todo de interpretación de los datos, más vale no poner nada, ¿vale? Hay que tener una buena estructura metodológica y de modelo conceptual para que los datos que nos vengan sean representativos y nos ayuden a la toma de decisiones con seguridad. Entonces, a nivel de sondas del suelo de humedad, están las sondas capacitivas o dieléctricas. Estas nos miden, es como si fuera un condensador, y nos miden la cantidad de agua que hay en cada capa del suelo. Digamos que es cuánto de lleno tengo el depósito del suelo, ¿eh? Visto el depósito como una esponja que es capaz de retener muchísima agua. Entonces hay las sondas de perfil que se clavan y a profundidades fijas te dan la humedad, o las modulares, que son sondas que yo instalo y adapto en función también del sistema de riego, si tengo caballones o no, del sistema radicular, ¿de acuerdo? Son mucho más versátiles, a mi juicio, las sondas modulares. Luego están las sondas de potencial hídrico del suelo, que aunque sea un concepto más complicado, porque nos miden la energía con la que el suelo retiene el agua, por tanto es en unidades de presión, kilopascales o centibares. El tensiómetro, todo el mundo lo conoce, supongo, es un sensor que se inventó el siglo pasado, en los años 20. ¿Eh? Ahora han salido ya nuevas versiones. El camaleón es una especie de bloque de yeso, pero que mide en un intervalo mucho más húmedo. Y en las sondas de potencial hídrico hay que tener muy claro en el intervalo donde vamos a trabajar. Si queremos trabajar entre 0 y menos 100 kilopascales, son riegos diarios o cada 2 días, pues tipo hortícolas, frutales, pues utilizaremos un tensiómetro o un sensor tipo camaleón, pero a la mínima que ya pasamos a tener cierto estrés moderado, ya estamos trabajando en potenciales inferiores a menos 20, pues ya vale la pena pasar a sondas tipo Watermark, bloque de yeso o más recientemente la Teros 21. Vigilar porque el watermark tiene una lectura máxima de sobre los menos 200 kilopascales. ¿Qué pasa? Si tú, por ejemplo, en viña o en trufa, tú muchas veces estás muchísimo por debajo de menos 200. Entonces, el watermark no te va a medir todo ese potencial más seco, ¿de acuerdo? Entonces, vigilar el tipo de cultivo y el manejo que haréis para seleccionar el tipo de sonda de potencial. Aquí también incidir en la calidad, o sea, necesitamos un mínimo de calidad entre lo que es la sonda, los procedimientos de instalación, el sistema de adquisición de datos, para que los datos que entremos en cualquier plataforma digital o en cualquier herramienta de toma de decisiones sean de calidad y
sean trazables, que los podamos comparar con estudios científicos, que tengamos una garantía de que estos datos están bien tomados, ¿no? Un certificado de calibración, vida útil y sobre todo de que haya un servicio postventa, porque como toda maquinaria o sistema, pues a veces falla. Entonces, si no hay alguien detrás del teléfono, pues mala solución, ¿eh? Tú sí que puedes comprar sondas en Amazon, ¿no? Son sondas low cost, pero no hay información técnica, no se sabe la recta de calibración. Sí que pueden valer para prototipos tipo Arduino, tipo educativo o prueba de concepto, pero para mí es un error utilizar estos sistemas para escalar y tener datos que nos sirvan para el futuro, ¿eh? Y para una toma de decisiones mucho más potente. Luego también muy importante es lo que es la correcta instalación de las sondas. Nosotros tenemos en nuestro blog, hay canal YouTube de Biofísica Ambiental, una serie de vídeos de cómo instalar y es una parte del proceso digamos, muy importante. Yo siempre digo, pregunto al cliente si tiene experiencia en instalación. Si nunca ha instalado nada, siempre va alguien de nuestra empresa o de colaboradores a hacer la primera instalación, como mínimo para formar a los técnicos. Y la pregunta del millón, ¿cuántas sondas tengo que instalar por hectárea? O tengo una finca de 20 hectáreas, ¿cuántas sondas tengo que instalar? Depende de tu objetivo. Si tú quieres saber con mucha exactitud el promedio del contenido volumétrico de agua, ¿no? del depósito de agua de tus parcelas, pues como más sondas pongamos, mejor. Si eres millonario y te gusta, pues ya puedes poner muchas sondas. Pero en nuestro caso y nuestra experiencia y la contrastación con diferentes investigadores y consultores de todo el mundo, nosotros queremos los datos de las sondas para ver tendencias, para determinar cambios y para tomar umbrales de decisión que dentro de esos canales de información nos ayude a tomar unas decisiones con mayor seguridad. Entonces, dependiendo de la tipología de suelos y de la variabilidad especial, pues quizá con un único punto de control con sondas es suficiente, ¿vale? Sí que si quieres automatizar el riego, sí que recomendamos tener repeticiones para no fiarnos solamente de una sonda. Entonces, aquí es un caso, por ejemplo, de viña. En función del tipo de suelos y de la distribución de las raíces, pues ponemos, por ejemplo, sondas de potencial, de continuo de humedad, lo complementamos con un contador de agua o con un pluviómetro y podemos poner también sondas ambientales o del estado hídrico de la planta. Esto es como nosotros trabajamos. Primero a nivel cuando llegamos a una finca, miramos las parcelas y seleccionamos, digamos, cuáles van a ser las parcelas que nos van a guiar donde vamos a poner sondas. Lo puedes hacer a nivel con mapa de suelos o también con la ayuda de mapas de NDVI y digamos, de series temporales de NDVI. Y aquí tenemos un poco los criterios: agua disponible total, ¿no? Profundidad del suelo, textura, a veces también microclima, depende de las zonas, o patrones de vigor. Una vez ya seleccionamos las partidas, dentro de la parcela tenemos que seleccionar el punto donde vamos a poner las sondas, ¿de acuerdo? Este caso, pues también podemos hacerlo con mapas del paisaje o también con la ayuda de barrenas, una mínima zonificación. O también pues hay empresas que utilizan estos sistemas electromagnéticos, estos trineos, para hacer un mapa mucho más detallado. Y últimamente estamos ya trabajando en este caso con la empresa Lobelia, combinando sensores in situ con mapas satelitales de la humedad del suelo. En este caso, de los primeros 5 centímetros del suelo o un promedio, una estimación de la zona radicular a escala de 100%, un píxel de 100%, pero con una frecuencia de cada 2 días. ¿Para qué sirve esta información complementaria? Pues es muy interesante para detectar, digamos, sequías precoces o anomalías precoces de forma precoz. Luego también para cálculo de índices de sequía agrupados a diferente escala. Y después podemos también comparar diferentes gestiones del riego que hacen los usuarios. Digamos, ya existe comercialmente
y lo estamos desarrollando pues cada día, digamos, nuevos temas y nuevos proyectos. A nivel de, digamos, lo que es nuestro pan de cada día, es la interpretación de estas sondas de puntos de control de la humedad del suelo, del potencial, para como una fuente de información que el gestor o el técnico de finca integra en su rutina de toma de decisiones. En este caso es una parcela de pistacho de la zona de Lleida, donde os mostramos 15 días durante el mes de septiembre con una sonda de potencial, que es la roja, a 30 centímetros, donde 0 arriba es saturación, estado, digamos, todo saturado, no hay estrés. Y aquí vemos este ciclo de sequía, ¿vale? Y el valor en rojo, que es esta eje de la derecha, cada vez es más negativo, ¿de acuerdo? Y tenemos a la misma profundidad, a 30 centímetros, en gris, una sonda capacitiva del contenido de humedad, también con las subidas del riego y el patrón típico de absorción durante el día, noche, ¿de acuerdo? Aquí, digamos que os quiero explicar la importancia de los umbrales de detección de estrés. En este caso, a la izquierda tenemos el contenido de humedad, que es la sonda en gris, y aquí a la derecha tenemos el potencial hídrico. En este caso, vamos a establecer los umbrales en función del potencial hídrico. También lo podemos hacer en función de la humedad, estableciendo rangos en función del agua disponible. En este caso hemos hecho unos umbrales un poco groseros, digamos de 0 a 200, a menos 200 estoy sin estrés y a partir de 200 estoy con estrés. Si vemos aquí la campaña o estos 15 días de finales de campaña del pistacho, pues vemos que durante del 6 de septiembre al 9 de septiembre, durante 3 días, estuvimos en un periodo de estrés y esta pequeña fracción de tiempo también. Esto ya es el técnico de finca el que dirá, vale, ¿en qué fase estoy? ¿O por qué me ocurrió este periodo de estrés? Y luego puedo saber la implicación a nivel de impacto sobre los componentes del rendimiento, sobre la calidad. ¿De acuerdo? Digamos, nosotros ayudamos a establecer estos umbrales y, digamos, también intentamos ayudar al técnico a relacionarlo con el ciclo de cultivo. Y básicamente digamos, era mi mensaje para hoy, para el foro de regadío, y deciros que la Ferrer, pues llevamos trabajando 25 años en todo lo que son aplicaciones de la biofísica ambiental, que es la relación entre parámetros ambientales y datos ambientales y los seres vivos, en este caso los vegetales. Todo lo que se relaciona con la humedad del suelo y la física de suelos y todo lo que es el movimiento de agua en el suelo, los sensores del continuo suelo-planta-atmósfera, que es cómo relaciono estas medidas que yo hago en planta con el estado hídrico del suelo y con la demanda hídrica de la atmósfera, todo lo que es también la radiación solar y todos los aspectos del lixiviado de nitratos. ¿Mm? Como os he dicho, tenemos nuestro canal de YouTube, donde hay tanto manuales de instalación como también aulas que llamamos, que es, por ejemplo, cómo calcular el déficit de presión de vapor en función de la humedad relativa y la temperatura, y luego ya webinars mucho más desarrollados.